En el CVC, normalmente el inversionista es una sola corporación. Hay casos bien excepcionales, no sé, como el de Camay, por ejemplo, que tiene 3 corporativos. El otro modelo sería un modelo más parecido, por ejemplo, el de Crealo, que es un vehículo de inversión separado, desacoplado de las unidades operativas, con un equipo también separado y desacoplado de la gente que está en el día a día del negocio principal de la corporación. Crealo está enmarcado en un paraguas de innovación que es muy ambicioso y que tiene un montón de herramientas para innovar, ¿no? Cualquier corporación que tenga una visión de largo plazo, que sienta que hay tendencias que están impactando y que pueden trascender muchísimo en su mercado, deberían considerar esta herramienta. ¿Cómo está el State of CVC en Perú, en la región? Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Innovación Sin Barreras. Soy su anfitrión Jaime Sotomayor y hoy día les tenemos un nuevo episodio. Vamos a conversar hoy con Eduardo Peláez. Él es el principal en Crealo, que es el Corporate Venture Capital de Credicorp, un grupo financiero muy importante aquí en Perú. Y vamos a hablar sobre justamente esta estructura de inversión que utilizan los corporativos para poder atraer innovación, el CVC. Vamos a hablar sobre qué lo diferencia de un fondo tradicional de Venture Capital, cuáles son los beneficios de tenerlos, cuáles son los riesgos también, cuáles son algunos de los desafíos para poder implementarlos. Vamos a hacer un pequeño mapeo de cómo estamos en la región, Perú, América Latina con respecto al mundo. Pero al final, el objetivo de este episodio es que se animen por hacer más de estos vehículos. Estamos muy convencidos, tanto Eduardo como yo, que invertir en startups en tu rubro o los aledaños ayudan a traer esa innovación a tu compañía y por ende generar nuevos negocios, nuevos ingresos, eficiencias, pero al final a mejorar la calidad de vida de tus clientes. Entonces no se pierdan este episodio, espero que los anime a meterse al mundo de Corporate Venture Capital. Además, no se olviden, pueden ver este episodio tanto en YouTube como en Spotify. Ahora sí, vamos con Eduardo. Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Antes que nada, agradecerte, es un honor ser invitado acá. Me encanta tu producto y la verdad es que siempre entrevistas cracks, así que me siento totalmente honrado de que me hayas considerado. Y feliz también de poder conversar un poquito más sobre CVC, sobre Corporate Venture Capital, que no es necesariamente un tema tan conocido todavía en Perú. Así que creo que hay mucho por construir ahí. Así es, si ya Venture Capital, ¿no? VC, es un tema que pocos entienden cómo funcionan. De hecho, hasta que no pasé a este otro lado de emprendedor a inversionista, no sabía todo lo que había detrás, ¿no? Entonces creo que si eso ya es complicado, Corporate Venture Capital... El nicho del nicho. Exacto. Tal cual. Pero para eso está este episodio, porque vamos a entrar, digamos, de lo más top a lo más profundo para entenderlo. Pero antes de meternos en el tema del día de hoy, me encantaría que la audiencia pueda conocerte un poco más y que nos cuente un poco tu trayectoria profesional. ¿Cómo terminas entrando a uno de los grupos más importantes de Perú a ver algo tan nicho como esto? Sí, la verdad es que mi historia es bien particular. Yo he tenido una carrera súper heterodoxa. Yo soy abogado de profesión, cosa que muy poca gente sabe. No te vamos a poner eso en contra. No ejercí mucho tiempo como abogado. De hecho, de que ya estaba terminando la carrera, me di cuenta que por ahí no iba mi pasión ni necesariamente mis aptitudes. Y me gustaban, era un abogado medio raro, me gustaban los números bastante. Entonces, dentro del mundo del derecho me fui por el lado de money, de financiamientos, etcétera. Y luego cuando hice la maestría, a partir de cursos que llegué allá, yo hice la maestría en Inglaterra en 2011 y 12, comencé a conocer y a escuchar de este mundo de Venture Capital. Antes de eso, claramente no existía nada en Perú, entonces no había tenido ningún acceso y me pareció súper interesante esta oportunidad de conocer compañías que se desacoplan completamente de sus mercados a partir de la base tecnológica o de una forma nueva de hacer las cosas. Me pareció increíble. Y luego mi exposición al mundo de Venture Capital fue más como inversionista ángel primero. Invertí en compañías, luego invertí en algunos fondos. En paralelo yo trabajaba en M&A, trabajaba en banca de inversión, pero algunos skills, de hecho, de ese mundo me han terminado sirviendo bastante para tener ahora este rol más como inversionista del otro lado de la mesa y con un fuerte foco en el caso de Crealo hacia el mundo fintech, que también en particular es un espacio bien interesante y bien vital para países como los nuestros, ¿no?
Ahí, antes de entrar un poquito de Créalo y qué es lo que hacen, has mencionado ciertos skills que tú sentías que te ayudaron Sí. a esta transición. ¿Cuáles crees que han sido los que más te sirvieron, pero también cuáles, siendo súper honesto, te podrían haber limitado también? Claro. De hecho, al final dentro del mundo de las transacciones hay algunas cosas bien comunes, ¿no? De hecho, las estructuras de los vehículos de inversión ya más o menos las conoces la forma de invertir, hay determinados instrumentos de inversión que son similares, determinadas reglas de cómo, por ejemplo, manejar indemnities o cómo manejar determinadas cuestiones que suelen ser repetidamente, independientemente de cómo sea el deal, conflictivas en una negociación. Entonces, eso te ayuda mucho y se trae la... Ahora, claro, el approach al mundo de Venture Capital, y eso es algo que a mí me generó mucho apetito y luego mucha pasión, es completamente diferente al mundo de M&A. En el M&A, básicamente, gana uno el deal y termina todo en una relación one-on-one, Sí. ¿no? Y todo lo demás que miraron el deal se quedan en el camino, ¿no? Entonces, al final, es un approach mucho más, si quieres, agresivo. Sí. ¿No? Tienes que ir por el target y tratar de ganártelo. En el mundo de Venture Capital es un approach mucho más colaborativo y eso creo que funciona mucho mejor además con mi forma de ver las cosas y mi forma de ser. Entonces, al final del día, tú vas a tener un set de inversionistas que en el mejor de los casos pueden traer muchas cosas diferentes a la mesa y mucha complementariedad. Entonces, tienes que desaprender esta forma de hacer negocio más, ¿no? Winner takes all. Sí, sí, sí. Y irte por una forma más colaborativa. Y yo creo que esa transición, digamos, por mi forma de ver las cosas, se dio de una manera un poquito más natural, pero sí es sacarte un chip, digamos, con el que ya trabajas en tu día a día y entrar a otro completamente distinto. Claro, en M&A uno es el comprador único y ahí queda, mientras que Venture Capital y CVC somos varios que invertimos en una ronda y luego hay múltiples rondas y una startup termina teniendo múltiples inversionistas. Y eso en la parte de la inversión, pero también Sí. en la parte de la negociación. O sea, en M&A, normalmente lo que tú le estás ganando, ¿no?, al vendedor como comprador es, digamos, una suma cero. En Venture Capital no es tan así, ¿no? En Venture Capital tú más bien tienes que estar velando también en parte, siendo inversionista, por los intereses de, en este caso, la persona a la que estás invirtiendo es un set de founders o un founder, porque más adelante ese founder se va a encontrar a otros inversionistas y a ti te conviene que esté en buena posición para... Entonces, al final es colaborativo también de ese lado, no solamente en la parte de quiénes son los inversionistas, sino en la parte de la negociación misma y de cuidar los intereses de tu propia contraparte para que sea luego tus intereses más adelante, ¿no? Ese es un excelente punto porque a veces cuando tengo conversaciones con personas que no conocen este asset class, lo primero que dicen es, pero ¿por qué voy a coger solamente el 5% Sí. de la compañía? ¿Por qué no voy a poner todas estas cláusulas de protección antidilución? ¿Por qué no puedo yo ingerir en el negocio? Y a veces le dices, bueno, porque acá van a haber múltiples rondas y como tú dices... Y limitas el futuro. Exacto, el siguiente Totalmente. inversionista va a mirar qué es lo que ya está puesto sobre la mesa y si es que no le gusta, va a pasar de esa inversión y malogras tu propia inversión al haberlo inhabilitado a ese equipo fundador. O en otros escenarios te dicen, ok, vamos a entrar a invertir esta ronda, pero si es que ya hay estas bases, ahora yo voy a construir encima de esa y alguien va a ponerte unas condiciones peores a las que tú le pusiste al founder. Eso y particularmente crítico en el early stage, ¿no? Donde realmente, o sea, tu apuesta es porque esa compañía tiene una sucesión de rondas y entra un funnel y levantamiento de capital que puede tomar años. Entonces, más vale que tengas en cuenta eso para no negociar cosas que te están perjudicando a ti misma a la larga, ¿no? Entonces, te hacía todas esas preguntas porque, claro, alguien que viene, digamos, de otro tipo de asset class viene con, no, yo ya conozco esto, entonces vamos a seguir el mismo playbook y sin querer queriendo perjudica, ¿no? Entonces, cuando entramos a Venture Capital empezamos a ver de que hay ciertas experiencias que ya existen para no cometerlas. Entonces, entonces, bueno, ahora que hemos ya mencionado Venture Capital, Corporate Venture Capital, o sea, ¿cuál vendría a ser entonces las similitudes, pero también las diferencias que las distinguen? O sea, en general, como concepto y como instrumento de inversión, el VC y el CVC son lo mismo estructuralmente. La diferencia tiene que ver básicamente con la fuente de fondeo y luego con el propósito del vehículo de inversión. Entonces, en VC, la fuente de fondeo normalmente es un set muy grande de inversionistas, que pueden ser ángeles, que pueden ser family offices, que puede ser cualquier persona con excedentes que quiere tener algún nivel de exposición a este asset class y con básicamente un solo objetivo grande, que es retorno sobre su inversión,
No de meter X, vas a sacar 3, 4, ojalá 10X. En el CVC, normalmente el inversionista es una sola corporación. Hay casos bien excepcionales, no sé, como el de Camay, por ejemplo, que tiene 3 corporativos con una lógica de inversión parecida, entonces que se han puesto de acuerdo para que un GP gestione de determinada manera un fondo, pero lo usual es que sea un corporativo. Sí, creo que hay uno que era el SAP, si no me equivoco, que también. Que luego le cambió de nombre y sumó a otros corporativos. Sí. Creo que Sapphire. Sí. Sapphire, O sea, a ver, en el camino te puedes encontrar algunos sabores y en sí no te vas a encontrar uno igual al otro. Sí, hablamos más o menos de generalidad. Pero la mayoría de los casos es un corporativo que sí. tiene una lógica de inversión muy clara y que tiene un foco normalmente estratégico muy específico. Entonces, en ese sentido, a diferencia de lo que pasa el VC, que el apetito es básicamente retorno sobre la inversión, obviamente en el CVC también existe este apetito. Yo tengo un colega que siempre lo cito, Patrick, que maneja el CVC de FEMSA en México, que dice... Lo conocí ahora. Sí, lo conociste, Patrick, es un crack. Sí, no hay nada estratégico en perder plata, dice. No, claro. Entonces, claramente siempre también estamos para el retorno, pero solo el retorno no es suficiente para hacer sentido como CVC. Sí. Normalmente la prioridad está por el lado estratégico, ¿no? Entonces, el CVC tiene unas obligaciones extras, digamos, además del retorno por la inversión, y que tienen que ver con una lógica estratégica que normalmente establece el corporativo, ¿no? Entonces, eso también trae consigo algunas flexibilidades y algunas rigideces que podemos entrar en detalle y que ya se traducen en la forma como inviertes, ¿no? Pero en sentido estricto, esos son los dos grandes, digamos, las dos grandes diferencias. Claro, o sea, la búsqueda del retorno financiero y el retorno estratégico. Sí. Donde un VC tradicional, donde no hay ningún corporativo detrás, digamos, influyendo, el retorno es 100% financiero. En cambio, ya cuando tienes un CVC, hay un balance y una priorización, por decir. Y hay algunos CVCs que van a decir, mi balance está más tirado hacia lo estratégico y no me importa, digamos, necesariamente hacer el gran retorno si es que consigo ese objetivo estratégico, y hay otros que van a tener el balance un poquito más tirado hacia el otro lado. Ahora, eso no se debe confundir con que un VC pueda tener una estrategia específica. Es otra cosa, pero es una estrategia específica que está, digamos, en función a conseguir un retorno estratégico porque crees que esa estrategia te va a llevar un mejor retorno. Por ejemplo, el caso de ustedes que tienen B2B SaaS, ¿no? Y no simplemente un fondo agnóstico que hace cherry picking. Esa es otra cosa. O sea, claro, una es la tesis y otra es el resultado. Y la otra es el objetivo, que es el retorno estratégico. Claro. Que ahí, por ejemplo, nosotros cuando trabajaba en Guaira, por ejemplo, Telefónica tenía clarísimo por qué estaba poniendo todo ese dinero. Y si bien buscaba cada inversión tenga un resultado financiero, es decir, que el día de mañana puedan salir de esa inversión con ganancias, por supuesto, sabían de que aunque fuera la mejor ganancia de vida por haber, no iba a ser opacado por los retornos estratégicos, 100%. Porque una inversión que tú hagas que termina trabajando de la mano con una área de Telefónica podía generar eficiencias por millones. Exacto. Más allá del retorno de esa inversión en particular. Exacto. Reventa la solución por millones, incluso en un lapso de tiempo hasta menor. Entonces, sabían de que al final el retorno estratégico iba a opacar el financiero, pero que igual no significa que hay que apostar por una compañía que no tiene futuro financiero, porque al final, si va a fracasar esa compañía, ¿de qué te sirve el retorno estratégico cuando ya no existe? Tal cual. Mejor agarra y dile al equipo, oye, vénganse a trabajar en este proyecto en particular y dejen todo lo demás, ¿no? O sea, sí es la lógica, totalmente. Entonces, ahí habías mencionado, digamos, que hay ciertos detalles, ciertas cosas. O sea, danos un poquito más de cómo funciona un CVC. Entonces, los CVCs, como decía, nunca vas a encontrar uno exactamente igual al otro, pero hay algunos modelos. Si quieres, en la parte de estructura, las dos estructuras más típicas es, algunos CVCs están como embedded en la corporación, sea dentro normalmente de un área de business development o dentro de un área a veces operativa inclusive, y es como una herramienta de esa área para cumplir sus propios objetivos. Y el otro modelo sería un modelo más parecido, por ejemplo, el de Crealo, que es un vehículo de inversión separado, desacoplado de las unidades operativas, con un equipo también separado y desacoplado de la gente que está en el día a día del negocio principal de la corporación. Y en el caso de ustedes, ¿tienen ya un capital que ha sido destinado separado o es como el caso de, digamos, que teníamos nosotros en Guaira, que es off the balance sheet, donde básicamente tienes un presupuesto y ya. tengo que pedir
¿Cómo lo manejan? Esa es otra capa, digamos, ¿no? Ajá. Independientemente de dónde esté, digamos, ubicado dentro de la estructura corporativa, hay opciones de tener un budget de inversión separado, con una gobernanza de ese budget separada, y hay otros que más bien tienen que ir a hablar con el CFO o con la persona encargada y responsable de la parte de asignar presupuestos cada vez que tienen una oportunidad, ¿no? Entonces, son dos modelos. Bueno o malo, los dos es un trade-off como todo en la vida y algunas cosas de buenas tiene un modelo y otras no tanto. Como Créalo, se decidió el modelo de tener un budget separado porque eso te habilita a tener cierta libertad que es mucho más difícil de tener si es que no lo tienes alocado completamente, ¿no? Entonces, y otra cosa es que te permite tener una visión de más largo plazo. Eso era lo que yo quería llegar. Porque a veces puede ser que el negocio esté fluctuando, es un año bueno, un año malo, y claro, en el año bueno ni miras y dices, qué bien, sigan trabajando, los queremos un montón, pero en el año malo cambia el apetito. Es como que, bueno, tenemos que ahora tenemos que hacer eficiencias y todos pagan. Claro, y claro. Mi negocio es largo plazo. Y normalmente todo lo que tiene que ver con innovación, como tú dices, es de largo plazo, y si tú comparas ese dólar que se ha invertido en innovación con el dólar en lo que se haga tu negocio, meterlo al área comercial en el corto para plazo vender va a perder. más. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, creo que los grupos que tienen esta visión de, ¿sabes qué? Esto es una inversión a futuro, separemos, tienen una ventaja porque te permite, como organización, evitar esas fluctuaciones y esos apetitos e incluso evitar los cambios de decisión por cambio de management. A veces hay managers que tienen más apetito por innovación, otros menos, pero independientemente de lo que pase en esos managers en el corporativo, tú ya tienes como tu vehículo de inversión separado. Claro, y por ejemplo, vas al banco, ¿no? Y haces una campaña para mover algún tipo de producto y puedes medirlo quizás a los 6 meses si fue efectivo o no. Tú no puedes agarrar y decir, ok, vamos a probar a hacer este fondo corporativo y a los 6 meses vamos a ver el resultado. Oye, a los 6 meses hemos hecho una inversión. No, claro. ¿No? Y para ver si la inversión fue buena y empezar a ayudarla a generar negocio con el grupo, toma 1 año, toma 2, toma 3. Entonces, no podemos usar ese mismos tiempos. Sí. Y el otro reto, además, es también la forma de medir, ¿no? Digamos, en un VC es muy fácil saber si es que te fue bien o mal. Es básicamente cuál fue el retorno, ¿no? Sí. Cuando estás hablando de retorno estratégico, y más, mucho más difícil cuando tu foco es el retorno estratégico, tienes que crear una nueva lógica de medición de cómo eres exitoso estratégicamente. ¿Qué significa ser exitoso trayendo cosas nuevas? Entonces, eso demanda además un alineamiento muy fuerte de la corporación de estar dispuesto a incomodarse y a dejar los KPIs tradicionales para tener que mirar unos nuevos KPIs completamente diferentes. A ver, te digo los KPIs que teníamos nosotros en Wire y después dime cuáles son los de ustedes. Nosotros teníamos el de generación de nuevos ingresos, que era... Ese es clave, sí. Claro, y aparte es fácil de medir, porque lo que hacía Telefónica era, cogía una de las startups del portafolio, que había mucha sinergia con su negocio y revendía la solución a nuevos clientes. Perfecto. Está fácil. Estaba fácil. Pero luego había la de generar eficiencias. Y ahí es como que, ¿cómo mides eficiencias? Y muchos lo medían más como el headcount, ¿no? ¿Cuántas personas puedo evitar tener? Y muchas de esas soluciones tecnológicas no están tan ligadas a, con eso te vuelas a la mitad de tu personal, sino mejoras la atención al cliente, mejoras el servicio, la conectividad. Entonces, ahí en ese lado es que se convertía un poquito más. Entonces, ¿qué hacíamos? Contabilizábamos la cantidad de plata que Telefónica gastaba en trabajar con startups. Está bueno. Sí, pero o sea, no sé. Es creativo. Es creativo. O sea, y luego hicimos el número de pilotos como para por lo menos garantizar de que estábamos generando cosas. Claro. Si al final no lo terminaban usando, hay muchas razones más allá que no están relacionadas a la startup ni el trabajo de la compañía, sino era más que la organización no estaba lista. Bueno, o sea, nosotros lo que hemos hecho es tratar de ser como muy minuciosos y creemos que no hay nada como one size fits all para medir genéricamente tu éxito. Son diferentes industrias. O sea. No solo industrias, no, además nosotros hay compañías en donde somos followers, hay compañías donde hemos liderado la inversión, hay compañías que controlamos al 100%, hay compañías que controlamos, pero tenemos otros co-investors. Entonces, es mucho más difícil digamos, tener pero han cosas. buscado la fórmula que ustedes... Lo que hacemos es encontrar, hemos armado un KPI book, pero que tiene
métricas específicas de medición de éxito para cada compañía. Porque además la tesis de inversión está sustentada en diferentes cosas para cada compañía. Entonces, por ejemplo, me parece que hace todo el sentido del mundo para una compañía que está diseñada para hacer pilotos, para poder hacer proyectos, Sí. medir de esa manera. En general, por ejemplo, invertimos en una compañía que se llama Datamart, Ajá. no chilena. Datamart hace infraestructura de lending. Ya. Entonces, conecta un layer para poder hacer mucho más eficiente el flujo de un balance. ¿No? Para un banco es ideal. Para productos tipo factoring, confirming, ¿no? Entonces, claro, si Datamart genera una cantidad de leads nuevos o origina una cantidad de créditos, se coloca una cantidad de dinero, bueno, claramente ahí hay una métrica dura. Exacto. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando invertimos en Aviva Crédito? Aviva Crédito es una compañía que utiliza inteligencia artificial a través de una interacción con un robot en esos kioscos, en cualquier merchant, en cualquier bodega. Ajá. Y al cabo de una conversación de entre 5 y 7 minutos, eso tiene que terminar en una propuesta de crédito o no. ¿No? Y en el marco de la conversación, combina información que extrae de la misma conversación con biometría, con actitudes, con tono de voz, todo mezclado en una gran licuadora que hace un análisis crediticio, totalmente desacoplado a un core bancario. Wow. Ya. Esa solución en el Perú no existe. Eso está solamente en México. De hecho, está en México y además en las zonas ni siquiera urbanas, sino suburbanas. Ah, wow. Entonces, claramente, la posibilidad de que un Aviva Crédito haga un POC con el grupo en los próximos 12... Un proof of concept, claro, un POC. Sí, perdón, un piloto, lo que sea, en los próximos 12 a 24 meses, cerca de cero. Pero los aprendizajes podemos tener de ahí para Sí. que luego, por ejemplo, un Mi Banco Ajá. lo pueda utilizar. O, por ejemplo, para que pueda haber algo parecido en los agentes BCP, que son más de 13.000, me parece, de ahorita a nivel nacional. Son increíbles. Entonces, claro, no podemos quedarnos en esa inversión, en las métricas duras. Y si solamente nos exigen métricas duras, nunca haríamos esa inversión. Entonces, al final del día, la corporación también tiene que tener cintura y flexibilidad para saber que hay valor que no necesariamente va a ser tangible en los siguientes meses, pero que puede ser un valor increíble en el tiempo. Claro. Has tocado un tema que no se me había ocurrido mencionar, pero creo que es una de las, te diría, hasta principales cosas que yo creo que le agrega valor a un CVC, más no se mide porque es muy difícil, que es lo que acabas de decir, es aprendizajes. ¿No? Aprender las cosas que no sabes que no sabías, ¿no? Y que son las están desarrollando las startups. Me acuerdo haber ido a una conferencia en Israel, habló el CVC de, creo que de Honda o una de estas compañías de automotriz asiáticas, y él hablaba que su ruta de cómo invertía era porque ellos no saben cuál va a ser el futuro. Tienen quizás ideas de tendencias, de cosas, pero él imagina como que hay una neblina al frente y tienes un montón de personas que están tratando de construir cosas y no sabes si es que el sendero que se está llevando va para arriba, para abajo, pero él tenía que apostar a todas esas tendencias. Y conforme va pasando el tiempo, la neblina se está yendo y va encontrando cuál es el camino. Entonces, era una manera de cómo está apostando por el futuro de la compañía. Pero también hablaba de que era mucho de aprendizaje. O sea, yo, cómo me mantengo actualizado de qué es lo que se viene, es de las personas que están innovando en el campo. Entonces, ¿cómo están usando ustedes, créanlo, como un mecanismo de capacitación en la alta dirección de la compañía para aprender? Sí. O sea, al final del día todo parte por un concepto muy importante y que normalmente para los corporativos suele ser difícil de digerir, que es la humildad. Exacto. ¿No? Es el reconocimiento de que por más importante que seas, por más grande que seas, por más talento que tengas, porque el talento que tienen los corporativos relevantes es increíble, Sí. nunca vas a poder ser absoluto. Nunca vas a poder estar siempre bien. ¿Cuántos años tiene el banco? Claro, el banco tiene 135 años, ¿no? Entonces, la clásica tipo, si llegamos a una relación entre adultos y gente joven, es, ay, jovencito, hazme caso que yo tengo más años que tú. Tal cual. Y 135 años como BCP y ya casi 30 como empresa listada en la bolsa de Nueva York como Claro. Credit Corp. Si no es la única peruana, una de las poquititas contado con la dedo de una mano, ¿no? Entonces, realmente de reconocer que una corporación así pueda decir, oye, ¿sabes qué? No lo sé todo y eventualmente puedo llegar tarde. Justo hace unos días teníamos un taller de visioning de una de las áreas del grupo y fue a hablarnos, me invitaron, fue súper interesante, fue a hablarnos una experta en futuro, se llama. Tenía un PhD hecho en futuro, una mexicana, una crack.
te vuela la cabeza. O sea, sabe cómo viajar en el tiempo. Va a averiguarlo antes que nosotros, de todas maneras. Y lo interesante es que digamos, lo que ella concluía era que en realidad el futuro no existe. O sea, siendo ella una especialista en futuro, Claro, ella dice, en realidad el futuro no existe. Es algo que se está construyendo en el tiempo real, mientras hablamos. Claro. Pero lo mejor que puede hacer es tratar de influir lo máximo posible en ese futuro. O sea, al final del día, eso es lo único que te va a garantizar que vas a estar en mejor posición. Igual va a venir el Black Swan, igual va a venir cosas que nunca vas a poder medir y nunca vas a poder anticipar, pero te va a preparar mejor mientras más abierto a más posibilidades y a más aprendizaje estés. Por eso que siempre un poco decimos, no podemos saber qué es lo que va a pasar acá 5 o 10 años. Mucho lo que te decía esta persona de Asia, decía, si alguien viene y me dice, yo sé lo que mi cliente quiere acá 6 meses, es como que... Claro, el forecast 6 meses. 6 meses a un año, yo creo que you're stretching it. Si alguien me dice, yo sé lo que mi cliente quiere acá 5 años, me está mintiendo. Sí. No tiene idea. Sí. Creo que va por ahí. La capacidad de poder adaptarte rápido. Pero imagínate, o sea, y eso es lo que ustedes han visto, ¿no? O sea, si yo estoy en el mercado y de repente veo que despega una fintech, mi opción es o le invierto, me asocio, porque si me lanzo a competir, quizás no me da el tiempo, la estructura no me permite. Yendo un poquito más allá, tal vez ahí ya estás tarde. Claro. Tal vez ya la hora te pasó y recién te estás dando cuenta. O sea, un poco ese es el concepto del famoso Power Law, ¿no? De ese libro maravilloso que dice, mira, la diferencia entre Venture Capital y Private Equity es que Private Equity hace un play, hace una tesis, asumiendo que todo va a seguir igual, ¿no? Y proyecta, ¿no? En el tiempo y tal. Y Venture Capital hace su tesis asumiendo que algo va a cambiarlo todo. Claro. ¿No? Es un approach maravilloso y al mismo tiempo muy cruel porque te obliga a ser muy binario, ¿no? O sea, es todo nada prácticamente. Pero tú tienes que estar justamente preparado para que en la mayoría de los casos y en la mayoría de negocios todo vaya como siempre, pero de repente en alguno o en algunas cosas que son estructurales para el negocio, algo venga o alguna combinación de cosas venga y lo cambien todo. Entonces yo creo que eso ha llevado a Credit Corp a tener este apetito como bien dual, sí, de ser como conservador y muy riguroso en el core business, pero muy agresivo en innovación al mismo tiempo. Y creo que esa combinación está funcionando muy bien. Y no son excluyentes una de la otra. No, totalmente. O sea, sí, yo espero que mi entidad financiera pueda como que ser súper robusta y protegerse y hay cosas donde no puedes ser tan laxo, pero luego no significa que por ende no vas a cambiar en cómo vienes haciendo las cosas, pero creas un vehículo que tiene la velocidad, la capacidad, la independencia de hacer ciertas cosas. Y además no es una sola bala de plata, ¿no? O sea, Créalo está enmarcado en un paraguas de innovación que es muy ambicioso y que tiene un montón de herramientas para innovar, ¿no? Tiene los laboratorios, sí, por ejemplo, del SIX, del Centro de Innovación del BCP, nació YAPE. Sí. Tiene el área de nuevos negocios que son para las cosas iniciales que comienzan a agarrar tracción. Y luego tiene un gobierno de innovación que mira todo eso como si hubiera un gran portafolio de inversión y luego tiene a Créalo para innovar a través de inversión. Entonces, es una combinación. Es un mix. Y yo siempre digo, o sea, en innovación no es como que no hay una sola... No hay una vale plata. Exacto, no hay una sola solución que te resuelva todos los problemas, sino que es un mix. Pero cuando me dicen, no, que nos vamos a dedicar a hacer hackatones nada más, es como que... Claro, se está perdiendo realmente la gran mayoría de oportunidades. La idea es, oye, hagamos una combinación de varias cosas. Entonces, a ver... Yendo ya a lo práctico, a veces no tenemos el dinero como para nosotros lanzarnos a hacer nuestro propio CVC, pero podemos invertir en un fondo y ese fondo nos puede traer visibilidad. O sea, yo puedo, en vez de lanzar algo propio, decir, ok, vamos a invertir en el fondo de tal o tal en la región o en Estados Unidos, en Europa, todo. De hecho, muchos empiezan así como la primera, digamos, oportunidad de exponerse al mundo de Venture Capital y luego ya cuando se sienten un poco más confortables, comienzan a hacer ya cosas más directas, ¿no? Sí, o sea, te digo, pero eso es natural. Caso de Telefónica, nuevamente, por haberlo tenido mucho más cerca, tenían Telefónica Ventures y tenían Wayra. Wayra era su mecanismo para tener más capilaridad en los ecosistemas, pero claro, lo que está pasando en San Francisco, en Israel, en Asia, en Europa, ¿cómo accedían? Entonces, para eso, Telefónica era inversionista, ¿no? Limited Partner, en el fondo de tal de Israel, el fondo tal de Europa, el fondo tal de San Francisco y el fondo tal en Brasil. Y con eso aumentaba su alcance, pero mucho de eso también es para aprender. Y entonces saber hacia dónde está yendo el mercado, las tendencias, directamente de los que están al costado de los emprendedores. 100%. No, en esos casos es 100% para aprender, porque la posibilidad de que
No, o sea, hagas algo con una compañía en Hong Kong. Es más complicado. Mucho más complicado, mucho más lejano, pero el aprendizaje puede ser realmente infinito. Porque toda esa información, todo lo que está pasando, si dices, no, ya me enteraré en podcast o me enteraré cómo se llama en la prensa. Está muy tarde. Está tarde, tienes que estar donde está pasando. 100%. Pero bueno, yendo un poquito a entender cómo está esta industria, partamos regionalmente, y porque estamos peruanos y tengo una intención de que Perú pueda destacarse cada vez más en la región. Digamos, ¿cómo está el state of CVC en Perú, en la región? Y después ya podemos quizás ver si es que estamos a nivel global atrás, bien. Sí, o sea, a ver, definitivamente el tema del CVC ya es mucho más que un trend. O sea, ya es algo que se ha consolidado mucho a nivel global y también te diría a nivel latinoamericano. En Brasil hay más de 70 CVCs activos. De grandes corporativos, Expedia, el que tú quieras, Itaú, todos tienen un Itaú con Cubo, sí, o sea, no, es coworking de pisos y pisos de startups, es como que qué envidia. Pero como siempre, o sea, no, hay que hacer doble clic, ¿no? Y te das dando cuenta que cuando hablas de las tendencias a los underdeveloped markets como el nuestro, como, qué sé yo, Ecuador, Bolivia, las tendencias también llegan después. Sí. Y los apetitos también llegan después, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, si tú ves simplemente los números, te das dando cuenta que la proporción de inversiones de CVC como el total de inversiones en VC comienza a crecer globalmente y regionalmente año a año, no de manera exponencial, pero sí de manera bien consistente. Sí. Te vas dando cuenta que van apareciendo nuevas iniciativas con diferentes modelos en diferentes países. El caso de Brasil, bueno, ya lo mencioné. México también tiene CVC muy importante. Ahí, por ejemplo, muchos CVCs en el mundo industrial. Sigma Alimentos, Arca Continental, FEMSA, Cemex. Ahí, o sea, en México, la parte como que los industriales han sido como muy intencionales con la parte de CVC. Algo bien transversal es que la mayoría de CVCs están relacionados al mundo de servicios financieros, pero eso va de la mano con que la mayoría de inversiones en VC están relacionadas al mundo fintech. Claro. Y creo que en Latinoamérica eso es natural por lo que representa fintech para la región. En Perú todavía estamos, digamos, bastante lejos. Hay algunas iniciativas. Yo he sentido más apetito recientemente que hace algunos años. Pero así como tampoco hay muchos VCs, o sea, y como tampoco hay demasiados emprendedores en series avanzadas. Entonces creo que es como sintomático de un estadio de ecosistema todavía muy inicial, ¿no? Dicho esto, por ejemplo, este año en PCAP hay varios espacios de corporativos participando, ¿no? Para poner un poco de contexto, PCAP es la Asociación de Capital Emprendedor y Semilla de Perú. Cada vez hay más corporativos entrando a PCAP, participando. Cosas como Shift ayudan muchísimo, que tú lideras. Y en general hay una lógica de corporativos queriendo que más corporativos entren. Y entonces hay mucha como ambición por comunicar lo que se está haciendo para incentivar que los corporativos se vayan animando. Claramente no es fácil porque, como dijimos, tienes que pensar muy en el largo plazo y tienes que estar en una posición seguramente digamos, de mucho apetito hacia la innovación para tomar una decisión de esta naturaleza. Pero empezar haciendo fondo de fondos, empezar haciendo plataforma de innovación abierta, son first steps que luego te pueden posicionar mejor para un CVC más adelante, ¿no? Y estoy seguro que va a terminar pasando. Entonces ya veo corporativos por lo menos arrancando por esos primeros pasos y creo que eso se va a dar como un proceso natural. De repente sí es el estadio, si quieres, más sofisticado y que demanda además más compromiso, porque es más de largo plazo, equipo, inversión, pero claro, es un estadio avanzado, pero hay que empezar por algo. Ahora, yo sí he visto que muchas de las iniciativas de innovación abierta o innovación en general, algunas no parten de la alta dirección, sino quizás más de la mitad y empiezan a hacer iniciativas, pero siento que si un día quieren hacer corporate venture capital, eso no puede partir de la mitad de la compañía, tiene que partir desde arriba. Realmente por el horizonte de tiempo, por el dinero que involucrado. Entonces, ¿para qué empresas son realmente CVC? ¿Qué alternativas habrían en todo caso? O sea, al final, el CVC tiene una lógica justamente corporativa. O sea, es muy difícil que una empresa mediana ni le va a hacer sentido y de repente es una herramienta que no debería utilizar y le haría más sentido hacer inversiones directas, sí, ¿no? A través de fondos y punto, ¿no?
la realidad es que está pensado, diseñado justamente para impactar de manera estratégica en corporaciones. Y cuando digo estratégica, normalmente tiene que ser en corporaciones que tengan una visión de largo plazo, una visión no para el next quarter, sino para lo demás. Entonces, cualquier corporación que tenga una visión de largo plazo, que sienta que hay tendencias, hay tecnologías, hay fuerzas que están impactando y que pueden trascender muchísimo en su mercado, deberían considerar esta herramienta porque le da una exposición que difícilmente van a tener de otra manera. Te voy a dar un ejemplo concreto. Open Banking. Open Banking claramente es una tendencia que va a terminar impactando en el mundo de servicios financieros. Sí, sí. O sea, y lo ha venido haciendo país por país. Primero nació, ¿no?, Europa, UK, súper desarrollado. En Estados Unidos no había regulación, sino más bien arrastrado por el propio mercado, Platt, esos casos. Latinoamérica ya no es la excepción. Colombia ya tiene ley de Open Banking. Hay una sección dentro de la ley FinTech de Chile sobre Open Banking. Claramente hay un país ahí al medio que es muy obvio que todavía no tiene ley de Open Banking, Bueno, es Perú. En Brasil... Brasil, ni qué decir. Brasil, además, Nubank entró ahí porque era... empujado por regulador. Sí. Y tú sabes que en Brasil el regulador dice vamos para acá, Sí, entonces tienen que ir para allá. Entonces, sí. son obviamente situaciones diferentes, pero que hay una tendencia global hacia el Open Banking. Sí, sí. O sea, ya no puedes Entonces, alejarte. Nosotros, como grupo, dijimos en un momento, oye, esto es obviedad, tenemos que entender qué pasa. Entonces, hay muchas opciones. Sí, podemos contratar una consultora que yo respeto muchísimo y tiene un talento increíble, que nos diga qué está pasando a nivel mundial Open Banking, o podemos invertir en una compañía de unos founders que todo el día sueñan, almuerzan y tienen pesadillas con Open Banking porque están implementando cosas relacionadas a Open Banking tanto a nivel de infraestructura como a nivel de casos de uso en la vida real, ahorita en Colombia, ahorita en México, ahorita. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, a ver, hay corporaciones que se pueden dar el lujo de hacer las dos cosas. No son tantas. Pero si tienes que elegir una, nosotros iniciamos, y así fue como vendimos, por ejemplo, la tesis en una compañía como Finere Connect, que es una compañía de infraestructura Open Banking mexicana. O sea, que cuando Credit Corp ni siquiera tiene una presencia, ¿no?, en México directa, pero al final da lo mismo porque las ideas, la tecnología pueden trascender fronteras y bajo esa lógica hicimos inversión, ¿no? Entonces, ahí te puedes dar cuenta cómo es tan relevante esa exposición, ¿no? Y de repente no haces algo directamente con Finere. En este caso sí estamos haciendo, el primer caso es organízate el PFM del banco, del BCP. Pero si no tuvieras ese caso, que obviamente es muy exitoso y muy interesante, igual simplemente traer a la mesa conversaciones ya te está generando valor. O sea, el hecho de tener que saber qué está pasando en los vecinos ya te está generando valor. Entonces, eso que lo tomen como un incentivo para que más corporaciones se animen. Así es. Y te digo, es necesario que más corporaciones se animen, porque lo que estaba viendo, nuevamente, hace 5 o 6 años atrás, mucho antes de esta burbuja ocasionada por estos fondos internacionales muy billetones, sino que había un claro crecimiento en la cantidad de capital que iban a las startups, pero ese crecimiento en parte era por los corporativos. Cada vez habían más corporativos poniendo, y ya estás, no sé si las cifras de hoy, pero en ese momento, 2018, 2019, había casi una paridad entre Venture Capital y CVC. Entonces, creo que es muy importante, pero además, justo me preguntaban hace poco, bueno, no sé, unos 4 meses atrás, en gestión, me preguntaban, ¿qué necesitamos para que el ecosistema despegue realmente? Y es, obviamente, más capital no nos hace mal, pero es, si las startups no pueden vender a corporativos, entonces no tienen mucho para crecer. Si es que los corporativos no están comprando compañías, no tenemos muchos escenarios de éxito, de salidas, ¿no?, de liquidez. Entonces, creo que el rol de los corporativos es brutal. Entonces, ¿cómo tú fomentarías a que otros se animen por ir ese camino sabiendo lo que ya hay? O sea, estoy segurísimo que estos corporativos son personas muy brillantes detrás y saben cómo viene funcionando CVC en el mundo. ¿Por qué no lo están haciendo? Y más bien, ¿qué le dirías que tiene que hacer? Yo te diría, la apuesta del CVC, una vez más, es de repente de mediano plazo y es luego de haber pasado por otras etapas. Hay un caso muy interesante que de hecho ahora en el evento va a haber un panel, creo que por primera vez, sobre Venture Client, que es esta lógica de tener un área especializada dentro de la corporación que no sea el área de compras. Claro. Que esté pensando en cómo conectar con el ecosistema de startups, ¿no? Y que esté pensando cómo generar oportunidades de negocio, contratar, pilotear con una startup, ¿no? ¿Qué pedirle, qué no pedirle?
¿no? ¿Qué forma de generar más valor conjunto existe, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Ferricorp están haciendo un trabajo bien interesante en ese sentido. El BCP también tiene un área de partnership muy potente que hace decenas de pilotos y contratos con startups, exclusivamente con startups que están buscando disrumpir tu propia industria. O sea, esa es la magia de decir, oye, ¿sabes qué? Alguien lo va a hacer, mejor hagámoslo juntos. Vamos a disrumpir la industria juntos, ¿no? Entonces, ese puede ser un primer paso bien interesante, el de Venture Client, armar un área, fomentar un equipo que día y noche se dedique a entender qué está pasando a nivel de startups que puede impactar tu negocio y cómo colaborar y generar valor conjunto. Y ahí quizás sale este temor de trabajar con startups, de que por dos caminos, ¿no? Y esto lo he escuchado mil veces, pero a ver, quizás tú tienes una manera de cómo mitigar ese riesgo o decir que quizás no es tan importante, pero uno es el que le estás dando acceso a información confidencial, le estás dando llegada a los clientes, le estás abriendo las puertas a otra compañía que no es tuya. Y la otra es la fragilidad de esa startup, de que si hoy día empiezo a trabajar con esta compañía, el día de mañana va a quebrar y me va a dejar colgado. O sea, ese tipo de temores son los que escuchas recurrentemente. O sea, al final del día, es difícil que una corporación que no tenga procesos como muy claros y no sé, cosas como tema de ciberseguridad cubiertos y tal, se sienta cómodo de trabajar con un startup porque es como, estoy abriendo pues, mi casa y yo no sé, ¿no? Entonces, claro, es muy importante tener gente con la capacidad de hacer un análisis suficientemente, digamos, exhaustivo para que no haya ese riesgo o para minimizar esos riesgos, pero que al mismo tiempo puedan diseñar la forma de trabajar con una startup de forma desacoplada a la forma tradicional de trabajar con cualquier proveedor, porque si no, no va a funcionar, ¿no? Entonces, claro, armar mecanismos, procesos, equipos especializados en generar estas oportunidades es clave. Y desacoplar lo máximo posible de la forma tradicional de hacerlo es la única manera. Ahora, con relación al otro punto que mencionas, ¿no? Que es la fragilidad y tal. Claro, ahí justamente es bien interesante el rol que cumple el CVC, porque de alguna manera cuando el CVC está invirtiendo en la compañía, le está ayudando, ¿no?, a minimizar al corporativo ese mismo riesgo también, ¿no? Le está generando runway a la compañía, le está dando un acompañamiento que va a maximizar las probabilidades de éxito o por lo menos supervivencia de la compañía. Entonces es muy complementario a reducir a mitigar ese riesgo de, uy, ¿qué pasa si mañana ya no existe, el founder se fue a vivir a otro lado? Y te doy una tercera que se me acaba de venir a la mente que también era muy popular, es ¿para qué yo como corporativo voy a invertir en una compañía, ayudarla, si después no va a tener exclusividad conmigo y va a ir a la competencia y ofrecérselo igual? Que era curioso porque en Wire nos pasaba que terminaban las startups cerrando más rápido deal con la competencia que con el mismo Telefónica, y más bien utilizaba ese argumento como para que hay que acelerar porque mira, tú estás invirtiendo y el beneficio se lo lleva un tercero. Que ha salido una vez ese argumento. Sí, claro. Y el argumento, digamos, el contrario es, oye, estamos invirtiendo justamente por el know-how, por la tecnología, por el talento de ese equipo. El día que tú le bloqueas cualquier oportunidad en el mercado, invertiste en algo que perdió perdió esa oportunidad. ¿Por qué? Porque justamente esa compañía ha desarrollado ese talento, ha desarrollado ese know-how, ha desarrollado, más allá de los capabilities del equipo que lo tiene que tener, gracias a estar atendiendo a y sabiendo el problema de y todo. Entonces, al final del día, ya los corporativos creo que se han dado cuenta que la única manera de que esa compañía continúe generando valor es dejándola no libre. Sí. El día que no quiera dejar libre, bueno, te la compras y ahí llamaré al área de Money y dirá, señores, mira, a ver, hablen ustedes, pero ya yo no tengo nada que ver como crear, yo soy inversionista. Entonces, al final del día, es como que si bloqueas el desarrollo del startup, pidiendo la exclusividad o lo que sea, sí, en muchos casos lo que vas a hacer es dispararte en el pie, ¿no? Estás bloqueando las oportunidades de tu propia inversión, ¿no? Entonces, vuelvo al caso de Datamar. Datamar es una compañía que hace infraestructura para hacer créditos de manera más eficiente, desde el onboarding, desde el análisis crediticio, de todo el flujo de crédito. Claramente esa compañía no puede trabajar pues solamente con Banco, porque en el momento se convierte en un software factory, eso no tiene sentido. Tan es así que la ronda de Datamar son solamente corporativos y solamente corporativos del sistema financiero. O sea, entramos Santander, Falabella, Banco Vice de Chile, Beltec y nosotros. Y ahí nuevamente, ¿no?, en ningún momento te dicen, oye, pero ¿cómo hacemos de que la startup no aprenda cosas nuestras y se las comparta a la competencia?
tienes que tener el convencimiento, y no solamente de nuestra, Sí, sino sí, sí. porque también está teniendo Scotiabank seguramente en no sé qué país. Entonces, al final del día, tú tienes que decir, esos riesgos o esos miedos que a veces Sí. pueden o no ser Sí. fundados, son superados por el valor que me está generando todos esos aprendizajes a la comunidad. Obviamente hay un montón de rigurosidad en la manera de cómo se presenta la información, de las cosas que se pueden compartir y no. Obviamente, eso es normal, pero el valor y el know-how se está quedando en el equipo talentoso en el que estás apostando y el que te está generando el valor e impactando tu negocio. Entonces, al final del día, como todo en la vida, te genera más ansiedad, pues es un trade-off. Ya, si te genera demasiada ansiedad, no vas a hacer eso, pero te vas a perder todo eso que está pasando. O sea, a mí me parece increíble porque yo digo, o sea, tiene que haber ese tipo de nivel de colaboración. O sea, vamos a ser competidores, pero en otro momento vamos a ser colaboradores. Pero hay una industria acá en Perú donde no compites directamente, que es la minería. Por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué no hay ni una minera con un CVC? ¿Y por qué no hay un CVC de puras mineras? Porque si al final la solución que sale de ese CVC o ese financiamiento para ayudar a un estado va a ayudar a todo el ecosistema por igual. Entonces, ¿qué es lo que está deteniendo que hayan más? Es un tema de egos, como he escuchado, de quién lidera la iniciativa, quién pone la marca ahí. Uy, yo voy a especular, seguramente tú tienes más elementos para especular que yo, pero en general, la industria minera, o sea, que es obviamente core de este país, Sí. parecería una obviedad que debería tener, ¿no? O sea, deberíamos un estar desarrollo gigante, liderando, como o sea, es el caso de Chile, por Es que ejemplo. claro, deberíamos, o sea, si tenemos alguna ventaja competitiva al resto de la región, debería ser esa y deberíamos ser reconocidos O por... agro, ¿no? Agro y minería, ahí deberíamos Exacto, estar, sí. que digan, oye, tipo como en Israel, ¿sabes? Que salen las mejores de ciberseguridad y de agro. Esto, ¿por qué Perú no sale de minería y agro? Sí, o sea, al final yo creo que tiene que ver con tema de apetito de riesgo, ¿no? O sea, por definición, apostar en innovación y apostar en tener un fondo que va a invertir en cosas que va a impactar tu negocio y disrumpirte es tener un apetito de riesgo relevante en ese ámbito, por lo menos. Claro, pero en el caso, yendo al minero, o sea, ni siquiera es como que estás financiando startups que van a poner mineras. Vas a invertir en unas que van a hacer tecnología de industria. que va a hacer que se abaraten tus costos, que mejore la eficiencia, etc., ¿no? O sea, hay iniciativas interesantes, no sé si conoces el caso de la plataforma que se llama Link Miners, de Sí, Emilio sí. Gómez La Torre, Sí, ¿no? claro. que hace como Open Innovation, ¿no? De generar oportunidades de Claro, pero eso- cubrir soluciones, Pero eso claro, debería, no sea ser un CVC. corporativizado. Eso debería ser un CVC respaldado por todos los... Pero como hablábamos, los casos de CVCs que tienen Sí. más de un corporativo detrás Ajá. son muy escasos Ajá. y es muy difícil, ¿no? El caso de Camay, porque está Arcor, no Bimbo y Coca-Cola, los tres en la misma cadena de valor, pero no se compiten. Pero en el caso de ellos, creo que cada uno es un CVC, pero as a service gestionado por es un Camay, solo equipo, es un solo equipo con un solo, y que Ah, tiene ya, como ya. el pisa esos tres corporativos. Ya, Pero ya. como te digo, la misma cadena de valor, pero no se compiten entre sí. Yo creo que en el caso de un mercado como el minero, va a tener que haber algún champion que diga, yo me la juego, yo armo esto y quiero impactar datos, y seguramente eso va a decantar en que varios otros van a seguir. Pero algún champion Pero tiene que ninguno va a haber. querer hacerlo juntos. O sea, es como que, ya lo está haciendo esta, entonces yo voy a hacer el mío propio, pero... Ahora, la realidad es que de repente no va a venir el impacto en la industria por ese lado, sino más bien por algún proveedor de la industria. Se me ocurre, por ejemplo, ya con los pininos que está haciendo Ferricorp, que un pasito más allá puede hacer comenzar a buscar soluciones en minería que luego impacten a la industria a la que atienden. Esta puede ser otra forma de Sería abrir una- los ojos. O sea, es una cosa natural. O sea, no es cero forzado, tiene todo el sentido. Pero claro, sabiendo de que tienes todas estas mineras que generan un montón de dinero y que no están interesados en mejorarse a sí mismos, o sea... La misma naturaleza del negocio, tal vez que hace que tú sabes que entras a un proyecto minero y que tienes pues, ciertas reservas y determinado tiempo, de repente te llevan a no pensar tan en el plazo infinito, ¿no? Sino, ¿no? O si son, o porque son, no sé, son empresas de otros países, entonces quizás, no sé si... Sí, pero muchas están hace décadas en Perú y jugados, ¿no? Y muy jugados con Perú. Yo creo que el impacto tiene que venir del proveedor que sí está por el largo plazo. Ferricorp está en el largo plazo para tener la industria minera en los próximos 30, 40 y 50 años. Yo creo que por ahí debería haber la disrupción. Exacto. ¿Y qué otra industria tú crees que... O sea, dijiste agro, o sea, por ejemplo, ahí... O sea, a mí me parece que la oportunidad de desarrollar, ¿no? Agritech en Perú, o sea, o Agtech, como le dicen también, está ahí, ¿no? O sea, si tenemos como tú decías, alguna ventaja competitiva natural, real, Sí. intrínseca al país, es Sí. por el lado de la producción agrícola, ¿no? Pero al mismo tiempo, como ha pasado en otros países, es que
esas disrupciones en esas industrias que son incluso a veces de más largo plazo, Sí. biotecnología, ¿no? Cosas relacionadas con esto, han empezado o por el sector público o han empezado por la academia. Y luego han migrado ya al privado, ¿no? Y muchas veces es una continuación. O sea, empieza la misma compañía vaqueada por un grant del sector público y tal, ¿no? Entonces, es difícil que sea al revés. Ojalá pase. Yo veo varias universidades cada vez más involucradas, pero no sé, se me ocurre, no sé, la Universidad Agraria teniendo un centro de innovación a partir del cual pueda crearse pues, una aceleradora de los proyectos ¿no? y que impacten, comiencen a impactar en las principales agroexportadoras del Perú. Por ejemplo, o sea, o que sea esa misma universidad la que monta el CBC y se trae a diferentes empresas grandes. Déjame soñar, Sí. eso ya lo veo lejano, pero por algún lado tenemos que empezar. A un lado, o sea, lo que es, estoy a favor de que hay hacer investigación. Mi problema cuando hacen investigación es que se queda mucho en investigación y siento que muy poco se lleva a comercializar. Entonces, o a menos que tengas esta aceleradora, incubadora de ideas que tiene la capacidad de poder convertir una investigación científica en un emprendimiento, es bien difícil porque el investigador no es emprendedor y el emprendedor no es investigador. O sea, es bien difícil encontrar esa combinación. Lo interesante de los mercados desarrollados es que la academia y estas investigaciones iniciales con la grant están involucradas en New Funnel. O sea, son parte del pipeline de potenciales inversiones de venture capital al futuro. Claro. Entonces, al estar ya metidos en el ecosistema y no roto, como tú dices, acá está la academia y luego acá están las inversiones y lo que llega de acá es mínimo, Sí. eso nunca va a funcionar, ¿no? O sea, la forma es que todo sea parte del mismo ecosistema y hay una visibilidad total como oportunidades de sourcing acá. Sí. Creo que uno de los ejemplos más chéveres que vi fue en King College, donde tienen su incubadora de negocios, que es un espacio gigante, y tienes los investigadores que siguen recibiendo su sueldo y le dan un porcentaje chico, pero del emprendimiento que se va a desarrollar, pero luego traen a un equipo con las habilidades de emprendedora de gestión. De convertir eso en un negocio. Convertir eso en un negocio y con menos sueldo, pero más upside, más porcentaje del negocio. Entonces tienen que trabajar en conjunto. Saben que el investigador prioriza la estabilidad, pero obviamente quiere un poquito de upside para decir, bueno, por algo lo estoy haciendo, pero hay otros que tienen más apetito al riesgo y a eso los pones a ejecutar. Entonces creo que fue una combinación interesante. Justo ayer leía un post de uno de los managers de QE que decía, o sea, al final todo startup tiene que superar riesgo operativo, riesgo técnico y riesgo de mercado como concepto, ¿no? Entonces, tú tienes que apostar por una combinación de talento, de equipo, que por lo menos te cubra la 1 y la 2. La 3, nadie la sabe. El riesgo de mercado es imposible verla, pero por lo menos tienes que apostar por el talento, la combinación de talento, que cualquier cosa que pase a nivel operativo la van a poder superar y que son suficientemente técnicos para poder generar el producto que necesitas. De hecho, o sea, no sé si sabías, pero yo hice una startup de biotech en el pasado. No sabía. Qué buena. Y justamente la aceleradora no invertía si es que no tenías esas dos primeras resueltas. Claro. Obviamente el riesgo de mercado es la razón por qué existe Venture Capital. Timing, ¿no? ya eso ya nadie lo controla. Pero el hecho de que tú digas, bueno, no sé si esa tecnología va a funcionar. No sé si el equipo ejecutor será bueno. Entonces, claro, incluso muchas de las innovaciones tú veías y a nivel científico eran bien básicas. Es como que modificar una bacteria para que produzca, o levadura para que produzca una determinada proteína. Sabina está inventado hace 10 años. Sí. Siguió puliendo quizás el mecanismo, pero... Entonces, claro, decían, ok, la tecnología está. Ahora dime si es que la gente va a comprar tu producto, ¿no? Entonces, hace todo el sentido por ahí. Para ir haciendo un wrap-up del tema, ha estado para mí súper bacán y espero que corporativos que estén escuchando, anímense a hacer esto, porque hoy existen, creo que varios aliados incluso que te hacen Corporate Venture Capital as a Service. Sí, tal cual. Pero la otra es, oye, júntense con los que ya están haciendo esto. Créeme que son mucho más abiertos de lo que uno cree en sentarse a decir, ok, claro, ¿cómo lo hiciste? ¿No? Pero... No, y además todo el aprendizaje, el camino nos hemos equivocado todo el tiempo y nos equivocamos todos los días, pero esos aprendizajes pueden servirle a alguien más, de todas maneras. Todo el mundo que está en la frontera van a estar cometiendo errores. Si sientes que no estás cometiendo errores, porque no estás haciendo nada, o estás atrasadísimo. Totalmente. ¿No? Entonces, digamos, mirando hacia el futuro, ¿cómo ves el panorama de CVCs en América Latina, en Perú? ¿Cuál crees que va a ser el rol que va a jugar?
O sea, yo siempre, y esto me lo han escuchado un montón de veces decirlo, o sea, el ecosistema es una mesa que tiene 4 patas, ¿no? Tiene que estar el talento, los founders, tienen que estar los ángeles, que son los primeros cheques, tienen que estar los VCs, ¿no? Y tienen que estar los corporativos. Si están las 4 patas bien puestas, el ecosistema anda. Si alguna de las patas no está, es más difícil, ¿no? Entonces, claro, el corporativo normalmente llega, y lo he hecho casi que cronológicamente, ¿no? Por etapas, ¿no? Sí. Entonces, pero es necesario que de repente en ecosistemas menos desarrollados te tomar más riesgos, ¿no? Y claro, es mucho más fácil en ecosistemas desarrollados que venga Oracle después que el startup hizo 3 rondas de inversión y ponga la serie B. Sí, ya, en nuestro ecosistema va a tener que ser un poquito más difícil. De hecho, la lógica de inversión de Créalo nos obligó un poco a flexibilizar eso. Nuestra lógica y nuestro modelo operativo debería estar diseñado para entrar un poquito más late de lo que hacemos. Hemos tenido que ir más early porque queremos generar un impacto. Hemos hecho cosas como la aceleradora que montamos el año pasado, claro, porque queremos generar caldo de cultivo y pipeline, ¿no? Entonces, es verdad que hay que tomar más riesgo, pero también el upside es mucho mayor, ¿no? Está todo por hacerse. No hay nada en el ecosistema, hay mucho upside, ¿no? Ya no es un problema de timing, es un problema de creación de ecosistema, ¿no? Sí. Nada, en verdad, felicitaciones por lo que están haciendo y espero que más se animen a hacer esto y podamos el día de mañana poder estar contentos de que las startups tienen más maneras de cómo llegar a los corporativos, no solamente como partners, sino como inversionistas. Creo que eso va a ayudar a dinamizar nuestra región. Antes de cerrar, siempre me gusta finalizar con unas preguntas ya más hacia ti como persona. Dale. Son preguntas cortitas, pero la idea es que la respuesta también sea corta. La primera, ¿qué libro o película te ha inspirado? No tiene que ser necesariamente de este tema de CBDC, pero en general, algo que se te venga a la mente. De hecho, lo mencioné ahora y es un libro que yo se lo recomiendo a todos, que es el libro de Power Law. Que es la lógica de por qué se hace Venture Capital y qué significa apostar por estas ideas binarias, ¿no? Es apasionante y es un librazo gigante, pero le juro que lo van a disfrutar muchísimo. Vale la pena, Sí, muy bueno. Esta pregunta se llama la pregunta tipo la de Marvel, la What If. No sé si has visto esta serie, pero ¿qué momento pasó en tu vida que si es que hubiera cambiado, estarías haciendo otra cosa totalmente distinta? Uy, qué buena. El otro día tuve la suerte de que me invitaron a los 10 años de UTEC Ventures. Y para mí fue muy lindo ir porque la primera vez que yo escucho un pitch en mi vida real, no de clase o que, ¿no? Como en la maestría, sino un pitch real de alguien que estaba parado ahí tratando de levantar plata, fue en el año 2016, creo haber sido el batch 3 o algo así, UTEC Ventures. Sí. De hecho fue Jaime Chiarella estaba en ese batch y vi, y por casualidad en una de esos videos salí yo en una de las fotos y recordé y dije, o sea, bueno, lo tenía bien, bueno, como que me hizo remembrar muy fuertemente, oye, ese fue como un aha moment para mí, una epifanía, porque yo nunca había ido a uno de esos eventos y por más que todavía el ecosistema está, tú sabes, 2016 en nada, yo dije, oye, acá hay algo y hay algo en lo que yo quiero terminar haciendo mucho más, ¿no? Entonces, yo tenía mi daily job, M&A, no banca de inversión, nada que ver, pero me quedé enganchado, fue como literalmente amor a primera vista. Ese fue un momento, o sea, si yo de repente tenía una reunión ese mismo momento y no hubiera podido ir, tal vez no estaríamos conversando de CBDC, no estaríamos conversando de cualquier otra cosa. M&A puro y duro. No, buenísimo. Y la última, si hubiera alguna persona tanto viva o ya muerta que te gustaría poder sentarte a tomar un cafecito, ¿con quién sería y de qué hablarían? Pucha, qué buena pregunta. Pucha, voy a tener que contarte algo bien vulnerable, pero bueno, o sea, yo siempre admiré mucho a mi papá como emprendedor. Mi papá falleció cuando yo tenía 28, 29 años y nunca se enteró de nada de esto. Entonces, eso me encantaría. Me parece increíble poder sentarte y decirle, hijito, mira lo que vine haciendo. Está bueno. Eduardo. No, un gustazo, Jaime. A ti, muchas gracias por el tiempo. Oye, tenemos el martes una cena para CBDCs y corporativos. Me encantaría que estés. ¿Está bien? Ya, te voy a mandar la invitación. Y no te olvides que tenemos pádel también el lunes. Tenemos que jugar pádel. Chévere. Gracias.